70 años he vivido en esta tierra de Guadalajara, y jamás pensé que el día más doloroso de mi existencia sería precisamente en la boda de mi única hija. Me llamo Aurelio Zambrano, y lo que les voy a contar pasó hace apenas 3 meses, pero sigue doliendo como si hubiera sido ayer. Era un sábado 15 de abril, y desde muy temprano había estado ayudando con los preparativos. Mariana, mi niña preciosa, se iba a casar con Ricardo Beltrán en el salón Los Jacarandas, un lugar elegante en la zona de Providencia. Yo mismo había apartado mis ahorros de toda una vida para ayudar con la fiesta. Como viudo desde hace 8 años, después de que mi querida Esperanza se nos adelantó al cielo, Mariana era todo lo que me quedaba en este mundo. Esa mañana me levanté a las 5, como siempre. Los gallos del vecindario apenas comenzaban a cantar cuando ya estaba yo parado en la cocina de mi casita en la colonia Oblatos, preparando café de olla con canela, igual como me enseñó mi madre hace más de 50 años. El aroma llenó toda la casa, mezclándose con el olor a humedad de las paredes viejas y el jazmín que crece junto a la ventana. Me vestí con el único traje que tengo, uno azul marino que compré hace 15 años para la graduación de Mariana de la universidad. Estaba un poco ajustado, lo reconozco, pero mi Esperanza siempre decía que me veía muy guapo con él. Me peiné hacia atrás con brillantina, como acostumbro los domingos para ir a misa en la parroquia de San José. Llegué al salón a las 7 de la mañana. Las señoras que iban a ayudar con la decoración ya estaban ahí, colgando flores moradas y blancas por todos lados. El lugar olía a rosas frescas y a cera de los pisos que habían acabado de encerar. Me puse a cargar sillas, acomodar mesas, ayudar con lo que fuera necesario. Siempre he sido de manos trabajadoras, y aunque ya no tengo la fuerza de antes, todavía puedo ser útil. Ricardo llegó como a las 9, acompañado de sus padres. Don Rodrigo Beltrán y su esposa Dolores son gente de dinero, dueños de una cadena de ferreterías por todo Jalisco. Traían ropa cara, relojes que brillaban y perfumes que se sentían desde lejos. Cuando me vieron cargando una mesa, don Rodrigo me miró de arriba abajo y le susurró algo a su esposa. Ella movió la cabeza con disgusto. «Buenos días», les dije, quitándome la gorra para saludar como me enseñó mi papá. Ellos apenas me respondieron con un movimiento de cabeza, como cuando uno saluda a un empleado cualquiera. Ricardo se acercó a mí con cara seria. Es un hombre de 35 años, alto, de tez clara, siempre bien arreglado. Trabaja como gerente en una empresa de construcción y gana más en un mes de lo que yo ganaba en 6 meses cuando trabajaba de albañil. Don Aurelio, me dijo con esa voz que pone cuando quiere sonar importante, ya no se preocupe por cargar cosas pesadas. Mejor vaya a descansar, que ya viene mucha gente y necesitamos que el lugar se vea ordenado. Sus palabras me cayeron como balde de agua fría. No era la primera vez que me hablaba así, como si fuera un estorbo, pero ese día, en la boda de mi hija, dolió más. Me quedé callado, dejé la mesa donde estaba y me fui a sentar en una esquina del salón. Desde mi lugar veía toda la actividad. Los meseros llegaron uniformados, los músicos comenzaron a instalar sus instrumentos, el fotógrafo probaba las luces. Todo se veía hermoso, como Mariana siempre soñó, pero yo me sentía fuera de lugar, como un mueble viejo que ya no combina con la decoración nueva. A las 11 llegó mi hija, radiante en su vestido blanco. Se veía igual que su madre el día que nos casamos, hace 42 años. Tenía esa sonrisa que ilumina cualquier lugar, esos ojos café que heredó de mi Esperanza, y ese pelo castaño que siempre llevaba recogido para trabajar en la oficina donde es secretaria. «Papá», me gritó desde lejos y corrió hacia mí con cuidado de no pisar su vestido. Me abrazó fuerte, y por un momento sentí que todo iba a estar bien. Olía a perfume de rosas, igual que su mamá en los días especiales. «Te ves preciosa, mi niña», le dije con la voz quebrada por la emoción. «Tu mamá estaría tan orgullosa de verte así». «Ay, papá, me vas a hacer llorar y se me va a correr el maquillaje», me respondió riendo, pero vi que sus ojos también se humedecieron. En ese momento llegó Ricardo, ya vestido de novio con un traje negro carísimo y una corbata dorada que brillaba como si fuera de oro de verdad. Se acercó a Mariana y la besó en la frente, pero cuando me vio a mí, su expresión cambió. Era como si mi presencia le arruinara el momento. «Amor», le dijo a Mariana, «¿no crees que tu papá debería ir a cambiarse?
La ceremonia empieza en 2 horas y... ¿Cambiarme? Pregunté confundido. Mas pero si ya estoy vestido. Ricardo me miró de pies a cabeza otra vez, igual que habían hecho sus padres. Es que... Bueno, don Aurelio, este es un evento muy importante. Van a venir clientes de la empresa, amigos influyentes. Quizás sería mejor si... Ricardo, lo interrumpió Mariana con voz firme. Mi papá está perfectamente vestido. Es mi papá y es su día también. Se hizo un silencio incómodo. Ricardo apretó los dientes, pero no dijo nada más. Se alejó hacia donde estaban sus padres, y los vi hablando en voz baja mientras me señalaban. Mariana se quedó conmigo unos minutos más, pero después la llamaron las damas de honor para tomarle fotos. Me quedé solo otra vez, sintiendo cómo el estómago se me hacía nudo. No era la primera vez que Ricardo me hacía sentir menos, pero nunca frente a mi hija, y nunca en un día tan importante como ese. Los invitados empezaron a llegar después del mediodía. Venían en carros nuevos, traían ropa elegante, hablaban de negocios y de viajes que yo ni en sueños podría costear. Algunos me conocían porque habían visto cuando iba a dejar a Mariana a la oficina los días que llovía mucho, pero la mayoría me veía como un extraño. Me senté en una de las mesas del fondo, junto con doña Carmen, una vecina de mi colonia que había sido madrina de confirmación de Mariana, y don Sebastián, mi compadre de toda la vida. Ellos también se veían incómodos entre tanta gente desconocida. Oiga, compadre, me susurró don Sebastián, ¿no le parece que ese Ricardo nos ve muy feo? Como que no le gusta que estemos aquí. No diga eso, compadre, le respondí, aunque en el fondo sabía que tenía razón. Es el día de mi hija, y ella nos quiere aquí. La ceremonia comenzó a las 3 de la tarde. Camité por el pasillo central hacia el altar, llevando del brazo a mi Mariana. Ese momento debería haber sido el más hermoso de mi vida, después de tantos años criándola solo, trabajando dobles turnos para darle estudios, cuidándola cuando se enfermaba, consolándola cuando lloraba por algún noviecito que la lastimaba. Pero mientras caminábamos, escuché los murmullos de algunos invitados. ¿Ese es el papá de la novia? Pobre Ricardo. Mira de dónde viene la familia. ¿Viste cómo va vestido? Parece que salió de un pueblo. Cada palabra era como una espina que se me clavaba en el pecho. Mariana apretó mi brazo más fuerte, y supe que ella también había escuchado los comentarios, pero siguió caminando con la cabeza en alto, orgullosa de llevar mi apellido, orgullosa de ser mi hija. Cuando llegamos al altar, le di un beso en la frente y la entregué a Ricardo. Él me dio la mano de manera formal, fría, como cuando uno saluda a un desconocido en la calle. Sus padres estaban en la primera fila del lado derecho, y yo me senté en la primera fila del lado izquierdo, junto con doña Carmen y don Sebastián. La ceremonia fue hermosa. El padre Martínez, que había bautizado a Mariana cuando era bebé, ofició la misa. Habló del amor, del compromiso, de construir una familia basada en el respeto y la unión. Mientras lo escuchaba, pensé en mi esperanza y en todos los años que pasamos juntos, en las dificultades que superamos, en la felicidad que compartimos criando a nuestra hija. Cuando terminó la ceremonia religiosa, todos salimos al jardín del salón para las fotos. El fotógrafo organizó diferentes grupos, primero los novios solos, después con los padres de Ricardo, luego con los amigos, después con los compañeros de trabajo. Cuando llegó mi turno para las fotos familiares, noté que Ricardo se ponía tenso. Sus padres se acercaron también, y don Rodrigo le susurró algo al oído. Vi cómo la cara de Ricardo se ponía más seria. Bueno, vamos a tomar las fotos de la familia, dijo el fotógrafo. Sí, respondió Ricardo, pero que sean pocas porque ya tenemos que empezar con la fiesta. Las fotos duraron apenas 5 minutos. Ricardo sonreía para la cámara, pero era una sonrisa falsa, forzada. Mariana trataba de verse alegre, pero yo la conocía demasiado bien y sabía que algo la incomodaba. Después de las fotos, entramos al salón para la fiesta. La mesa principal estaba adornada con manteles blancos y centros de mesa con rosas moradas. Había una mesa del honor donde se sentaron los novios, los papás de Ricardo, los padrinos y las damas de honor. A mí me ubicaron en una mesa a un lado, no exactamente hasta atrás, pero tampoco cerca de la mesa principal. Era como estar invitado pero sin ser realmente parte de la celebración más importante. La comida estuvo deliciosa. Ensalada,
crema de elote, pollo en mole, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. Pero no pude disfrutarla completamente porque cada vez que volteaba hacia la mesa principal, veía cómo Ricardo y sus papás hablaban y reían entre ellos, sin incluir a Mariana en muchas de sus conversaciones. Después de la cena, llegó el momento de los bailes. Los novios abrieron la pista con una canción de Luis Miguel, La Incondicional, que era la favorita de Mariana desde que era adolescente. Se veían felices bailando juntos, y por un momento olvidé todas las incomodidades del día. Luego vino el baile tradicional donde el papá de la novia baila con ella. Cuando sonaron los primeros acordes de Las Mañanitas, mi canción favorita para cantarle a Mariana en sus cumpleaños, me paré de la mesa y caminé hacia la pista. Mariana me extendió la mano con una sonrisa enorme, igual que cuando era niña y me pedía que bailáramos en la sala de la casa los domingos después de comer. La tomé de la cintura con cuidado, como si fuera de cristal, y comenzamos a dar vueltas lentamente. «Gracias por todo, papá», me susurró al oído, «por todo lo que has hecho por mí, por todo lo que me has dado, por ser el mejor papá del mundo. Gracias a ti, mi niña», le respondí con la voz temblorosa, «por ser mi alegría, mi orgullo, por ser tan buena hija». Mientras bailábamos, sentí las miradas de todos los invitados. Algunas personas sonreían con ternura, pero otras parecían incómodas, como si estuvieran viendo algo que no encajaba con la elegancia del evento. Cuando terminó la canción, abracé fuerte a Mariana y regresé a mi mesa. Ella se quedó en la pista porque era el turno de Ricardo para bailar con su mamá. Los siguientes momentos pasaron sin mayor problema. Hubo más música, más bailes, algunos juegos tradicionales. Yo me quedé en mi mesa, platicando de vez en cuando con doña Carmen y don Sebastián, observando a mi hija disfrutar su noche especial. Pero entonces llegó la hora de los brindis. Eran cerca de las 10 de la noche cuando el coordinador de la fiesta tomó el micrófono y anunció que había llegado el momento de los brindis. El salón se llenó de expectación. Las conversaciones se fueron apagando poco a poco hasta que solo se escuchaba la música suave de fondo y el tintineo de las copas que los meseros estaban llenando con champán. «Damas y caballeros», dijo el coordinador con voz solemne, «es hora de brindar por la felicidad de los recién casados. Comenzaremos con las palabras del señor Rodrigo Beltrán, padre del novio». Don Rodrigo se levantó de su lugar en la mesa principal, ajustándose la corbata de seda italiana que llevaba puesta. Era un hombre alto, de unos 60 años, con el cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás y una barba recortada que le daba aspecto distinguido. Caminó hacia el micrófono con la seguridad de alguien acostumbrado a hablar en público, a dar órdenes, a ser escuchado y obedecido. «Queridos amigos», comenzó con voz potente que llenó todo el salón, «hoy es un día muy especial para nuestra familia. Ver a nuestro hijo Ricardo casarse con una joven tan trabajadora y dedicada como Mariana nos llena de orgullo». Hizo una pausa, tomó un sorbo de champán y continuó. «Ricardo ha sabido elegir bien. Mariana es una mujer que entiende el valor del trabajo, del esfuerzo, de salir adelante por sus propios méritos. Estamos seguros de que juntos construirán una familia sólida, próspera, basada en los valores que nosotros les hemos inculcado». Las palabras de don Rodrigo sonaban bonitas, pero había algo en su tono que no me gustaba. Era como si estuviera hablando de Mariana como si fuera una empleada eficiente, no como la mujer que su hijo había elegido por amor. «Por eso levanto mi copa», continuó don Rodrigo, alzando su champán hacia los novios. «Por Ricardo y Mariana, por su futuro juntos, por la familia Beltrán, que hoy se expande con una nueva integrante». Todos los invitados levantaron sus copas y gritaron «¡Salud!» al unísono. Yo también levanté la mía, aunque algo dentro de mí se sintió raro cuando don Rodrigo dijo «la familia Beltrán que se expande». Era como si Mariana dejara de ser una Zambrano para convertirse completamente en una Beltrán. Después habló doña Dolores, la mamá de Ricardo. Era una mujer elegante, de unos 55 años, siempre impecablemente vestida y maquillada. Tenía una forma de hablar muy refinada, modulando cada palabra como si estuviera dando una clase de etiqueta. «Querida Mariana», dijo, dirigiéndose directamente a mi hija, «desde el primer día que Ricardo nos habló de ti, supimos que eras especial. Has demostrado tener la determinación y la clase necesarias para ser parte de nuestra familia.
Sabemos que serás una excelente esposa y, cuando Dios quiera, una madre ejemplar. Sus palabras también sonaban hermosas, pero otra vez tenía esa sensación de que hablaba de Mariana como si fuera alguien que había pasado una prueba, que había demostrado ser digna de casarse con su hijo. Después del brindis de doña Dolores, siguieron los padrinos de boda, después los hermanos de Ricardo, luego algunos amigos cercanos. Todos hablaron bonito, todos dijeron cosas lindas sobre los novios, todos desearon felicidad y prosperidad. Yo esperaba mi turno con nerviosismo. Había preparado unas palabras sencillas, desde el corazón, para hablar de mi niña, de lo orgulloso que estaba de ella, de lo mucho que la amaba y de mis buenos deseos para su matrimonio. Pero mi turno nunca llegó. El coordinador parecía seguir una lista que le había dado a alguien, y mi nombre no estaba ahí. Veía cómo pasaban los minutos, cómo hablaba una persona tras otra, y yo seguía sentado en mi mesa, esperando que me llamaran. Miré hacia la mesa principal y vi que Ricardo hablaba en voz baja con el coordinador. Le señalaba su reloj, hacía gestos como de que ya era tarde, como de que los brindis se estaban alargando demasiado. Finalmente, el coordinador anunció: para cerrar esta hermosa velada de brindis, escuchemos las palabras del novio, el señor Ricardo Beltrán. Mi corazón se encogió. ¿Cómo era posible que no me hubieran llamado? Yo era el papá de la novia. Había criado a Mariana sola después de que murió mi esperanza. Había trabajado día y noche para darle estudios, para que llegara a ser la mujer que era hoy. Pero me quedé callado. No quise hacer un escándalo. No quise arruinar el día de mi hija. Pensé que tal vez después, cuando terminara Ricardo, yo podría pedirle al coordinador que me diera la oportunidad de decir unas palabras. Ricardo se levantó lentamente de su lugar. Traía puesta una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esa sonrisa que yo ya había aprendido a reconocer cuando quería impresionar a alguien, o cuando estaba a punto de decir algo que consideraba muy inteligente. Caminó hacia el micrófono con pasos firmes, se acomodó la corbata dorada, y miró a todos los invitados antes de comenzar a hablar. El salón quedó en completo silencio, tanto que se podía escuchar el zumbido de los aires acondicionados y el sonido lejano del tráfico en la calle. Queridos amigos, familiares, comenzó Ricardo con voz clara y potente. Hoy es uno de los días más importantes de mi vida. Casarme con Mariana no solo significa unir nuestras vidas, sino también unir nuestras familias. Hizo una pausa dramática, tomó un sorbo de champán y continuó. Mariana y yo hemos pasado por muchas cosas juntos en estos 3 años de noviazgo. Hemos conocido nuestras familias, hemos compartido tradiciones diferentes, hemos aprendido a adaptarnos el uno al otro. Sus palabras sonaban normales hasta ese momento. Yo empezaba a relajarme, pensando que tal vez iba a decir algo bonito sobre todos nosotros. Pero lo más importante, continuó Ricardo, y algo en su tono cambió, es que hoy comenzamos una nueva etapa. Una etapa en la que Mariana y yo construiremos nuestro propio camino, tomaremos nuestras propias decisiones, viviremos nuestra vida como nosotros queremos vivirla. Levantó su copa de champán hacia los invitados y sonrió más ampliamente. Ya no tendremos que cargar con responsabilidades que no nos corresponden. Ya no tendremos que estar pendientes de situaciones que nos limitan o nos atrasan. Por fin podremos enfocarnos en nuestro futuro, en nuestros sueños, en nuestros planes. El salón seguía en silencio, pero algunos invitados comenzaron a mirarse entre ellos con cara de confusión. Las palabras de Ricardo sonaban extrañas, como si estuviera hablando de algo específico que solo algunas personas entendían. Yo sentí un nudo en el estómago. Algo me decía que esas palabras iban dirigidas hacia mí, pero no quería creerlo. Por eso, continuó Ricardo, alzando aún más su copa y mirando directamente hacia donde yo estaba sentado. Por eso hoy brindo. Se hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Todo el salón esperaba sus próximas palabras. Mariana lo miraba desde la mesa principal con una sonrisa expectante, sin saber lo que se venía. Hoy brindo porque por fin nos libramos del viejo inútil que tanto nos ha estorbado. Las palabras cayeron sobre el salón como una bomba. Hubo un silencio sepulcral que duró varios segundos, como cuando truena muy fuerte, y después todo queda callado mientras el eco se va perdiendo entre las montañas. Algunos invitados soltaron exclamaciones de sorpresa ahogadas. Otros se quedaron con la boca abierta.
Varios voltearon a verme con cara de horror, como si hubieran presenciado un accidente terrible. Yo me quedé paralizado en mi silla. Las palabras de Ricardo rebotaban dentro de mi cabeza como pelotas de ping-pong. Viejo inútil. Nos libramos. Nos ha estorbado. No podía creer lo que acababa de escuchar. Miré hacia la mesa principal y vi que Mariana se había puesto pálida como un papel. Tenía los ojos muy abiertos, la boca ligeramente entreabierta, y sus manos temblaban mientras sostenía su copa de champán. «¡Por fin!», siguió gritando Ricardo, completamente enajenado, como si no se hubiera dado cuenta del silencio mortal que había caído sobre el salón. «Por fin no tendremos que estar cargando con un viejo que no aporta nada, que solo es una carga, que solo nos da vergüenza». Ahora sí algunos invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Doña Carmen, que estaba sentada a mi lado, me puso la mano en el brazo y me susurró: «Ay, don Aurelio, no le haga caso. Ese muchacho está borracho, no sabe lo que dice». Pero yo sabía que Ricardo no estaba borracho. Había tomado apenas 2 copas de champán en toda la noche. Sus palabras salían claras, firmes, llenas de convicción. Era como si hubiera estado esperando ese momento para decir lo que realmente pensaba de mí. «¡Salud!», gritó Ricardo, alzando su copa hacia el techo. «¡Por nuestra libertad!». Pero nadie más levantó su copa. Nadie más gritó «¡Salud!». El salón permanecía en un silencio tan profundo que se podía escuchar la respiración agitada de las personas. Mariana se levantó lentamente de su lugar. Su rostro había pasado de la palidez a un rojo intenso de vergüenza y coraje. Caminó hacia Ricardo con pasos lentos pero firmes. Le arrebató el micrófono de las manos y se volteó hacia todos los invitados. «Yo», comenzó a decir con voz temblorosa, pero se detuvo. Las palabras parecían atorársele en la garganta. Ricardo la tomó del brazo, tratando de quitarle el micrófono. «Mariana, déjame explicar», le susurró, pero lo hizo tan cerca del micrófono que todos escuchamos. «¿Explicar qué?», le respondió mi hija con voz más fuerte, alejándose de él. «¿Explicar por qué acabas de humillar a mi papá frente a toda esta gente? ¿Explicar por qué le dijiste viejo inútil al hombre que me crió sola después de que murió mi mamá? ¿Explicar por qué?» Su voz se quebró y comenzó a llorar. Las lágrimas le corrían por las mejillas, arruinando el maquillaje que se había puesto con tanto cuidado para verse hermosa en su día especial. Yo seguía sentado en mi lugar, sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. Las piernas me temblaban, las manos me sudaban, el corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Don Sebastián se inclinó hacia mí y me dijo en voz muy baja: «Compadre, vámonos de aquí. Este no es lugar para usted». Pero no me podía mover. Era como si hubiera echado raíces en esa silla, como si el peso de la humillación me hubiera aplastado contra el suelo. Algunos invitados comenzaron a levantarse de sus mesas, incómodos por la situación. Otros sacaban sus teléfonos para grabar lo que estaba pasando. Los padres de Ricardo se veían mortificados. Don Rodrigo le hacía señas desesperadas a su hijo para que se callara. «Ricardo», dijo doña Dolores con voz fuerte, «basta ya. Ve a sentarte». Pero Ricardo parecía haber perdido completamente el control. Se acercó otra vez al micrófono y gritó: «¿Por qué se molestan? Si todos estaban pensando lo mismo. Todos vieron cómo llegó vestido. Todos se dieron cuenta de que no encaja aquí. Al menos yo tuve los pantalones para decirlo». En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue solo el corazón, fue algo más profundo, algo que tenía que ver con mi dignidad, con mi amor propio, con todos los años que había trabajado honradamente para sacar adelante a mi familia. Me levanté lentamente de mi silla. Las piernas me temblaban, pero logré ponerme de pie. Todo el salón volteó a verme, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa, como cuando la gente se detiene a ver un accidente en la carretera. Caminé hacia la mesa principal con pasos lentos pero firmes. Cada paso era un esfuerzo enorme, como si estuviera cargando una tonelada de humillación en los hombros. Cuando llegué frente a Ricardo, lo miré directamente a los ojos. Él se había callado por primera vez en toda la noche, tal vez porque se dio cuenta de que había cruzado una línea que no debía haber cruzado. «Tienes razón en una cosa, muchacho», le dije con voz tranquila pero firme, hablando lo suficientemente cerca del micrófono para que todos escucharan. «Tienes razón en que no encajo aquí.
El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los refrigeradores de la cocina y el tic-tac del reloj de pared que colgaba cerca de la entrada. Todos los ojos estaban puestos en mí, esperando mi reacción, esperando ver si el viejo inútil se iba a derrumbar o si tenía algo que decir. Miré a Ricardo directamente a los ojos. Él había perdido esa sonrisa arrogante, y ahora me veía con una mezcla de desafío y nerviosismo, como un niño que sabe que hizo algo malo pero que no se quiere disculpar. Tienes razón en una cosa, muchacho, repetí, acercándome más al micrófono. Mi voz sonaba tranquila, pero por dentro sentía como si tuviera un volcán a punto de hacer erupción. Tienes razón en que no encajo aquí. Hice una pausa, respiré profundo y continué. No encajo aquí porque yo vengo de un mundo diferente. Yo vengo de un mundo donde la palabra vale más que el dinero, donde se respeta a los mayores, donde un hombre se mide por su trabajo y su honradez, no por el carro que maneja o el traje que se pone. Algunos invitados comenzaron a asentir con la cabeza. Doña Carmen me sonrió desde su mesa, con los ojos llorosos. No encajo aquí porque yo crecí creyendo que cuando un hombre se casa con una mujer, se casa también con su familia, la respeta, la honra, la cuida, no la desprecia, no la humilla, no la trata como si fuera una carga. Mi voz empezaba a ser más fuerte. 70 años de vida, 70 años de trabajar honradamente, 70 años de criar a mi hija con amor y sacrificio, me daban la autoridad moral para hablar. Tienes razón, no encajo aquí porque yo jamás permitiría que alguien tratara a mi familia política como tú me acabas de tratar a mí. Porque donde yo vengo, muchacho, se enseña que la educación no se compra con dinero, se aprende con el ejemplo. Ricardo intentó interrumpirme, pero yo alcé la mano para que se callara. Déjame terminar, porque después de lo que acabas de hacer, creo que merezco unos minutos para hablar. Volteé hacia todos los invitados y seguí. Me llamo Aurelio Zambrano. Tengo 70 años y he trabajado toda mi vida como albañil. He construido casas, edificios. He puesto mis manos en cemento bajo el sol de Guadalajara durante más de 40 años. Mis manos están ásperas. Mis uñas tienen tierra que nunca se quita completamente. Mi espalda está encorvada de tanto cargar bultos de cemento. Levanté mis manos para que todos las vieran. Eran manos de trabajador, manos que conocían el esfuerzo, manos que habían construido cosas que durarían generaciones. Con estas manos mantuve a mi familia. Con el dinero que ganaba con estas manos mandé a mi hija a la escuela. Le compré útiles, le pagué uniformes, le di de comer todos los días de su vida. Cuando mi esposa Esperanza se enfermó de cáncer, con el dinero de estas manos pagué medicinas, doctores, tratamientos. La voz se me empezó a quebrar, pero seguí hablando. Cuando mi Esperanza murió, estas manos secaron las lágrimas de mi hija. Estas manos le prepararon comida cuando llegaba cansada de trabajar. Estas manos la consolaron cuando lloraba por las noches porque extrañaba a su mamá. Mariana estaba llorando inconsolablemente. Se había cubierto la cara con las manos, y sus hombros se sacudían por los sollozos. Tal vez no tengo dinero en el banco. Tal vez mi traje no es de marca. Tal vez mi carro tiene 20 años y hace ruido cuando arranca. Pero tengo algo que el dinero no puede comprar. Tengo la conciencia tranquila. Miré directamente a Ricardo otra vez. Yo jamás he humillado a nadie por su condición económica. Yo jamás he hecho sentir menos a alguien por su ropa o por su forma de hablar. Yo jamás he faltado el respeto a los papás de alguna novia, porque entiendo que cuando uno se casa con una familia completa. El salón seguía en completo silencio. Algunos invitados tenían lágrimas en los ojos. Otros miraban a Ricardo con reprobación evidente. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto, muchacho? Le pregunté a Ricardo con voz más suave pero llena de dolor. No me duele que me hayas dicho viejo inútil. A mi edad, ya he escuchado de todo. No me duele que pienses que soy una carga o que me da vergüenza. Hice una pausa y miré hacia Mariana. Lo que más me duele es que le hayas hecho esto a mi hija en el día más importante de su vida. Lo que más me duele es que la hayas obligado a elegir entre su papá y su esposo en su propia boda. Las palabras me salían desde lo más profundo del alma. Mariana no tiene la culpa de nada. Ella no pidió nacer en una familia humilde. Ella no pidió que su papá fuera albañil. Ella no pidió que su mamá muriera y quedarse sola conmigo. Pero a pesar de todo eso,
O tal vez precisamente por todo eso, se convirtió en la mujer maravillosa que es hoy. Me volteé hacia mi hija, que me miraba con los ojos rojos de tanto llorar. Mi niña, te pido perdón si mi presencia aquí te causó vergüenza. Te pido perdón si mi traje viejo o mis zapatos gastados no estuvieron a la altura de lo que este evento necesitaba. Pero nunca me voy a disculpar por haberte amado, por haberte cuidado, por haber hecho todo lo que estaba en mis manos para darte una vida mejor. Mariana se levantó de su lugar y caminó hacia mí. Sus zapatos de novia resonaban en el piso de mármol del salón. Cuando llegó a donde yo estaba, me abrazó fuerte, tan fuerte que sentí como si quisiera fundirse conmigo. Papá, me susurró al oído, no tienes que pedir perdón por nada. El que tiene que pedir perdón es él. Se separó de mí, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se volteó hacia Ricardo. ¿Cómo te atreves?, le gritó con una voz que nunca le había escuchado antes, una voz llena de coraje y de dolor. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi papá? ¿Cómo te atreves a humillarlo frente a toda esta gente? Ricardo intentó acercarse a ella, pero Mariana retrocedió. Mariana, déjame explicarte. No quise decir. Sí quisiste decir, lo interrumpió mi hija. Claro que quisiste decir. Has estado pensando eso durante años. Siempre has visto a mi papá como si fuera menos que tú. Los padres de Ricardo se levantaron de su mesa y don Rodrigo caminó hacia donde estábamos nosotros. Aurelio, me dijo con voz incómoda, lamentamos mucho lo que acaba de pasar. Ricardo está muy nervioso. Ha sido un día muy largo. Estoy seguro de que no quiso decir las cosas como sonaron. Pero yo sabía que sí quiso decir exactamente lo que dijo. Sus palabras habían salido muy claras, muy pensadas, como si las hubiera ensayado muchas veces en su cabeza. Don Rodrigo, le respondí con respeto, porque a pesar de todo seguía creyendo que los mayores merecen consideración. Su hijo dijo exactamente lo que piensa. Y tal vez es mejor así porque ahora todos sabemos en dónde estamos parados. Doña Dolores también se acercó, con cara de mortificación absoluta. Por favor, don Aurelio, no tome tan en serio las palabras de Ricardo. Él está... Bueno, usted sabe cómo son los jóvenes cuando están emocionados. Señora, le dije, yo también fui joven una vez, y jamás se me ocurrió faltarle el respeto a los papás de mi novia, sin importar cuán emocionado estuviera. En ese momento, don Sebastián se acercó a nosotros. Compadre, me dijo en voz baja, ¿quiere que nos vayamos? Doña Carmen ya está muy alterada con todo esto. Miré hacia la mesa donde habíamos estado sentados y vi que doña Carmen estaba llorando, cubriéndose la boca con su pañuelo bordado. Otros invitados de nuestro lado del salón también se veían conmovidos y molestos por lo que había pasado. No, compadre, le respondí, no me voy a ir. No me voy a ir porque si me voy, van a pensar que Ricardo tenía razón, que efectivamente soy una carga, que efectivamente estorbo. Me acerqué otra vez al micrófono. Ricardo seguía parado ahí, pero ya no tenía esa actitud arrogante del principio. Se veía confundido, como si no entendiera por qué todos lo miraban mal. Quiero decirles algo a todos ustedes, anuncié dirigiéndome a todos los invitados. Yo no vine aquí a presumir mi ropa ni mi dinero, porque no los tengo. Vine aquí porque es la boda de mi hija, porque la amo, porque quería acompañarla en el día más importante de su vida. Algunos invitados comenzaron a aplaudir tímidamente, pero también quiero decirles que nunca, nunca en mi vida, me voy a disculpar por ser trabajador, por ser honrado, por haber criado a mi hija con amor y sacrificio. El día que eso me dé vergüenza, ese día voy a dejar de ser Aurelio Zambrano. Los aplausos se hicieron más fuertes. Incluso algunos invitados del lado de la familia Beltrán comenzaron a aplaudir. Mariana tomó el micrófono de mis manos. Yo también quiero decir algo, anunció con voz temblorosa pero firme. Se había limpiado las lágrimas, y ahora tenía una expresión determinada que me recordaba a su madre cuando se ponía seria. Mi papá es el hombre más bueno, más trabajador, más honrado que conozco. Después de que murió mi mamá, él pudo haberme dado en adopción, pudo haber dicho que no podía conmigo sola, pero no lo hizo. Me crió, me educó, me enseñó valores, me dio todo su amor. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Si alguien aquí piensa que mi papá es una carga o que estorba, se está equivocando.
Mi papá es mi héroe, mi ejemplo, mi orgullo, y si mi esposo no puede entender eso, si mi esposo no puede respetar eso, entonces tal vez se detuvo a media frase, como si se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de decir algo que no podría retractar. Entonces tal vez ¿qué, Mariana? Le pregunté suavemente. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas otra vez, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de coraje. Entonces tal vez me casé con la persona equivocada. Sus palabras cayeron sobre el salón como otro bombazo. Algunos invitados soltaron exclamaciones ahogadas. Otros se miraron entre ellos con cara de no poder creer lo que estaba pasando. Ricardo, que había estado callado durante los últimos minutos, finalmente reaccionó. ¿Qué dijiste? Le preguntó a Mariana con voz incrédula. ¿Lo que escuchaste? Le respondió mi hija sin titubear. A que tal vez me casé con la persona equivocada. Las palabras de Mariana quedaron flotando en el aire como humo de incienso en una iglesia silenciosa. Tal vez me casé con la persona equivocada. Cada sílaba resonaba en mi cabeza mientras veía la cara de Ricardo transformarse desde la incredulidad hasta algo que se parecía mucho al miedo. Mariana, dijo Ricardo con voz temblorosa, acercándose a mi hija con las manos extendidas como si fuera a tocarla. No puedes hablar en serio. Estás alterada. ¿Estás alterada? Lo interrumpió Mariana con una risa amarga que nunca le había escuchado antes. Claro que estoy alterada, Ricardo. Acabo de descubrir que el hombre con el que me casé hace apenas unas horas desprecia a mi familia, desprecia mi origen, desprecia todo lo que soy. Se quitó los zapatos de tacón que llevaba puestos y los aventó a un lado. El sonido resonó por todo el salón como dos piedras cayendo al agua. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Continuó mi hija, caminando descalza sobre el piso frío de mármol, que yo defendía cuando mis amigas me decían que tú me veías como menos, que yo les decía que estaban equivocadas, que tú me amabas tal como era, que no te importaba que mi familia fuera humilde. Ricardo intentó hablar otra vez, pero Mariana alzó la mano para callarlo, igual que había hecho yo momentos antes. Me cegó el amor, siguió diciendo con voz quebrada. Me cegó la ilusión de ser aceptada en una familia con dinero, de tener una vida más cómoda, de no tener que preocuparme por llegar a fin de mes. Pero nunca pensé que el precio iba a ser la humillación de mi papá. Doña Carmen se había acercado hasta nosotros, junto con don Sebastián. La pobre señora tenía los ojos rojos de tanto llorar y le temblaban las manos. Niña Mariana, le dijo con voz suave, no tome decisiones de las que se pueda arrepentir después. Los matrimonios tienen problemas, pero se pueden resolver hablando. Doña Carmen, le respondió mi hija con cariño, esto no es un problema cualquiera. Esto es una falta de respeto tan grande que no sé si se puede perdonar. En ese momento, don Rodrigo se acercó a nosotros con cara de desesperación. Era evidente que no sabía cómo manejar la situación que había creado su hijo. Mariana, por favor, le suplicó, dele una oportunidad a Ricardo de explicarse. Toda pareja tiene malentendidos, especialmente en momentos de estrés como una boda. ¿Malentendido?, replicó mi hija con incredulidad. ¿Llamar viejo inútil a mi papá frente a 200 personas es un malentendido? ¿Decir que por fin se libran de él es un malentendido? Doña Dolores también se acercó, con lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Mariana, querida, le dijo con voz suplicante, por favor no destruyas tu matrimonio por un momento de torpeza de Ricardo. Él te ama. Nosotros te queremos como a una hija. Si me quisieran como a una hija, respondió Mariana con firmeza, habrían respetado a mi padre desde el primer día. Si me quisieran como a una hija, habrían entendido que yo vengo de él, que él es parte de mí, que despreciarlo a él es despreciarme a mí. Los invitados habían formado un círculo alrededor de nosotros, como cuando se hace una ronda en el pueblo para escuchar a los músicos. Algunos grababan con sus teléfonos, otros susurraban entre ellos, otros simplemente observaban con curiosidad morbosa. Ricardo finalmente encontró su voz otra vez. Mariana, tienes razón, dijo, y por primera vez en toda la noche sonaba sincero, no arrogante. Tienes razón en estar enojada conmigo. Me porté mal, dije cosas que no debí decir. Se acercó más a ella, pero Mariana retrocedió. Pero por favor no arruines nuestro matrimonio por esto, continuó Ricardo. ¿Podemos hablar? ¿Podemos arreglar las cosas? Yo puedo disculparme con tu papá. ¿Puedes disculparte?
repitió Mariana con sarcasmo, como si fuera un favor que nos estás haciendo, como si mi papá tuviera que agradecerte que le pidas perdón. Se volteó hacia mí y me tomó las manos entre las suyas. Sus manos estaban frías y temblaban ligeramente. Papá, me dijo con voz suave, lamento mucho que hayas tenido que pasar por esto. Lamento mucho no haber visto antes cómo te trataba Ricardo, cómo te miraban sus papás, cómo te hacían sentir menos. Mi niña, le respondí, tú no tienes que pedir perdón por nada. Tú no sabías. Tú confiaste en el hombre que amabas. Pero debí haber sabido, insistió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Debí haberme dado cuenta cuando Ricardo evitaba ir a nuestra casa, cuando ponía pretextos para no acompañarme a visitarte, cuando cambiaba de tema cada vez que yo hablaba de ti. Tenía razón. Ahora que lo pensaba, Ricardo casi nunca había ido a mi casita en la colonia Oblatos. En 3 años de noviazgo, habría ido máximo 5 o 6 veces, y siempre se quedaba parado en la puerta, como si tuviera miedo de contagiarse de pobreza si se sentaba en mis muebles viejos. ¿Sabes qué es lo más triste, papá?, continuó Mariana, que yo estaba tan emocionada de presentarle mi familia, de que conociera de dónde vengo, de que entendiera por qué soy como soy, pero él nunca quiso conocerte realmente. Él solo quería llevarse la persona que yo soy ahora, no la persona que me formaste tú. Sus palabras me llegaron directamente al corazón. Era exactamente lo que había sentido durante todos estos meses, pero nunca había sabido cómo expresarlo. Mariana, dijo Ricardo con desesperación, por favor no hagas esto. Somos marido y mujer ahora. Acabamos de casarnos. Podemos resolver esto en privado, no frente a toda esta gente. ¿En privado?, replicó mi hija. ¿Cómo resolviste en privado el desprecio que sientes por mi papá? ¿Cómo guardaste en privado todas las cosas horribles que pensabas de él hasta que el alcohol te dio valor para decirlas en público? Yo no estoy borracho, gritó Ricardo, perdiendo otra vez la paciencia. Solo dije lo que todos estaban pensando. Mira a tu alrededor, Mariana. Mira la diferencia entre tu familia y la mía. Sus palabras fueron como una bofetada, no solo para mí, sino para todos los invitados que habían venido de nuestro lado. Vi cómo doña Carmen se encogía, cómo don Sebastián apretaba los puños, cómo los pocos amigos y vecinos que habíamos invitado bajaban la mirada con vergüenza. Pero Mariana no se encogió. Al contrario, se irguió más, alzó la barbilla como hacía su mamá cuando se ponía brava, y miró a Ricardo con una determinación que me llenó de orgullo. Tienes razón, le dijo con voz firme. Hay mucha diferencia entre tu familia y la mía. Tu familia tiene dinero, la mía tiene dignidad. Tu familia tiene contactos, la mía tiene valores. Tu familia sabe de negocios, la mía sabe de amor. Los aplausos comenzaron tímidamente desde las mesas del fondo, donde estaban sentados nuestros amigos y vecinos. Pero poco a poco, se fueron extendiendo hasta que incluso algunos invitados del lado de la familia Beltrán comenzaron a aplaudir. A mi familia, continuó Mariana alzando la voz para que todos escucharan, me enseñó que el respeto se gana con acciones, no se compra con dinero. Me enseñó que un hombre se mide por cómo trata a los que considera debajo de él, no por cómo trata a los que considera arriba. Me enseñó que la humildad es una virtud, no una debilidad. Ricardo estaba parado ahí, viendo cómo su esposa recién casada lo dejaba en ridículo frente a todos los invitados. Su cara había pasado por varios colores, del rojo de la vergüenza al blanco del shock, y ahora tenía un color grisáceo que me daba miedo. Mariana, le dije suavemente, tal vez deberíamos ir a algún lugar más privado para hablar de esto. No, papá, me respondió con firmeza. Si él pudo humillarte en público, yo puedo defenderlo en público. Se dirigió otra vez hacia todos los invitados. Quiero que todos sepan algo, anunció con voz clara y fuerte. El hombre que acaban de ver defendiendo su dignidad con tanto valor, el hombre al que mi esposo llamó viejo inútil, es el hombre más importante de mi vida. Hizo una pausa para limpiarse las lágrimas que seguían corriendo por sus mejillas. Él me crió sola después de que murió mi mamá. Trabajó de sol a sol para que yo pudiera estudiar. Se quedó sin cenar muchas noches para que a mí no me faltara comida. Vendió su único reloj para comprarme los libros de la universidad. Caminó kilómetros bajo la lluvia para llevarme medicina cuando estaba enferma. Su voz se hacía más emotiva con cada palabra. Nunca me dejó sentir que éramos pobres. Nunca me dejó sentir que me faltaba algo.
Me llenó de tanto amor que yo creía que tenía la familia más rica del mundo. Y resulta que tenía razón. Sí tengo la familia más rica del mundo, porque tengo un papá que vale más que todo el oro que puedan tener ustedes. Los aplausos se hicieron ensordecedores. Incluso vi que algunos invitados se habían puesto de pie para aplaudir. Don Rodrigo y doña Dolores se veían mortificados, pero no podían negar que las palabras de mi hija eran verdaderas y conmovedoras. En ese momento, Mariana hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el anillo de bodas que Ricardo le había puesto apenas unas horas antes y lo puso sobre la mesa principal. No puedo seguir casada con un hombre que no respeta a mi familia, anunció con voz firme. No puedo construir una vida con alguien que ve a mi papá como una carga, como un estorbo, como algo de lo que hay que librarse. El salón quedó en silencio absoluto otra vez. Era como si todos hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. Ricardo se quedó mirando el anillo sobre la mesa, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Mariana, susurró, no puedes hacer esto. Acabamos de casarnos. Tenemos una vida planeada, una casa, planes de familia, planes que nunca incluyeron a mi papá, le respondió mi hija. Una vida donde yo tendría que escoger entre mi esposo y mi familia. Una casa donde mi papá nunca sería bienvenido. Se volteó hacia mí y me tomó del brazo. Vámonos, papá, me dijo con determinación. Vámonos a casa. Pero yo no me podía mover. Estaba viendo cómo mi hija acababa de destruir su matrimonio por defenderme, y el peso de esa responsabilidad me aplastaba el pecho. Mariana, le dije con voz quebrada, no puedes hacer esto por mí. Es tu vida. Es tu futuro. Yo ya soy viejo. Ya viví mi vida. Tú tienes toda la vida por delante. Precisamente por eso, papá, me respondió con una sonrisa triste, porque tengo toda la vida por delante, y no la quiero vivir con alguien que no te respeta, que no nos respeta, que no entiende de dónde venimos. Me abrazó fuerte otra vez, y sentí como todo el amor que le había dado durante tantos años me regresaba multiplicado en ese abrazo. Además, me susurró al oído, ¿de dónde crees que saqué el valor para hacer esto? Lo aprendí de ti, papá. Tú me enseñaste que hay cosas que no se pueden tolerar, que la dignidad no se negocia. 3 meses han pasado desde esa noche en el salón, los jacarandas, y todavía me cuesta trabajo creer que todo eso realmente sucedió. Cuando pienso en cómo Mariana se quitó ese anillo de bodas y lo puso sobre la mesa, cuando recuerdo cómo me tomó del brazo para salir de ahí con la cabeza en alto, siento una mezcla de orgullo y tristeza que no sé cómo explicar. Esa noche, cuando salimos del salón, doña Carmen y don Sebastián nos acompañaron. También algunos vecinos de la colonia que habían estado en la boda. Formamos una pequeña caravana de carros viejos que contrastaba con las camionetas lujosas que se quedaron en el estacionamiento. ¿A dónde quiere que la lleve, niña Mariana?, me preguntó don Sebastián cuando llegamos a donde estaban estacionados los carros. A casa, respondió mi hija sin titubear. A casa de mi papá. Durante el camino de regreso a la colonia Oblatos, Mariana se quedó callada, mirando por la ventana las calles de Guadalajara que estaban más oscuras de lo normal. Llevaba puesto su vestido de novia, pero se había quitado el velo y lo tenía arrugado en el regazo. De vez en cuando se limpiaba las lágrimas que seguían saliendo, pero ya no lloraba con desespero como en el salón. Cuando llegamos a mi casita, se bajó del carro y caminó descalza sobre las piedras del patio. Los jazmines que crecen junto a la ventana estaban florecidos y su aroma llenaba el aire nocturno, mezclándose con el olor a tierra húmeda que siempre queda después de que llueve. ¿Sabes qué es lo que más extrañaba de esta casa?, me dijo mientras yo abría la puerta principal. ¿Qué, mi niña? El silencio, respondió con una sonrisa triste. En casa de Ricardo siempre había ruido, el televisor prendido, el teléfono sonando, las conversaciones sobre negocios. Aquí hay paz. Entramos a la casa que olía a café de olla y a las flores que Esperanza había plantado años atrás y que yo seguía cuidando por puro cariño. Mariana se sentó en el mismo sillón donde se sentaba cuando era niña para hacer la tarea, y por un momento pareció que el tiempo no había pasado. ¿Te arrepientes?, le pregunté después de un rato, cuando ya habíamos preparado té de manzanilla y nos habíamos sentado en la mesa de la cocina. ¿De qué?, me preguntó. De todo, de haber defendido a tu papá, de haber terminado tu matrimonio, de haber tirado por la borda 3 años de relación. Mariana se quedó pensativa,
moviendo la cucharita en su taza de té. Tenía ojeras por el cansancio y el maquillaje corrido, pero se veía más tranquila de lo que había estado en meses. Papá, me dijo finalmente, ¿te acuerdas de lo que me decías cuando era niña y llegaba llorando de la escuela porque algún niño me había molestado? ¿Qué te decía? Me decías que había dos tipos de personas en el mundo, las que te levantan cuando te caes y las que te empujan cuando ya estás en el suelo. Me decías que yo tenía que fijarme muy bien en cuál tipo de persona era cada quien antes de decidir si valía la pena tenerlos en mi vida. Asentí con la cabeza. Sí me acordaba de esas conversaciones, de esas tardes cuando mi niña llegaba triste y yo trataba de consolarla con las palabras más sabias que podía encontrar. Ricardo me empujó cuando ya estaba en el suelo, continuó Mariana. Te empujó a ti, que eres lo más importante que tengo en la vida. Y no solo eso, lo hizo en público, delante de gente que nos conoce, delante de gente que nos respeta. Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana desde donde se podía ver el pequeño jardín que cuidamos juntos. ¿Sabes qué me dolió más que sus palabras? Me preguntó sin voltear a verme. ¿Qué? Que yo sabía que las pensaba desde hacía mucho tiempo, que yo sabía que cada vez que venía aquí, cada vez que comía en nuestros platos viejos, cada vez que se sentaba en nuestros muebles gastados, estaba conteniendo el asco que le dábamos. Sus palabras me partieron el corazón, pero sabía que tenía razón. El amor verdadero no es así, papá, siguió diciendo. El amor verdadero es lo que tú me diste a mí todos estos años. Es trabajar dobles turnos para que yo pudiera estudiar. Es vender tu reloj para comprarme libros. Es quedarte sin cenar para que a mí no me faltara comida. Es cuidarme cuando estaba enferma aunque tú también te sintieras mal. Se volteó hacia mí con los ojos llorosos otra vez. Es lo que hiciste anoche en ese salón. Defender tu dignidad sin faltarle el respeto a nadie. Hablar con la verdad sin lastimar a nadie más que a quien se lo merecía. Mantener la cabeza en alto aunque te estuvieran humillando. Nos quedamos en silencio un rato largo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Afuera se empezaba a escuchar el canto de los gallos del vecindario, señal de que ya venía el amanecer. ¿Y ahora qué va a pasar? Le pregunté finalmente. Ahora voy a tramitar el divorcio, me respondió con determinación. Voy a mudarme otra vez aquí contigo, si no te molesta. Voy a seguir trabajando en la oficina. Voy a rehacer mi vida, pero esta vez sin tener que escoger entre mi familia y mi pareja. Claro que no me molesta, le dije inmediatamente. Esta siempre va a ser tu casa, mi niña, siempre. Papá, me dijo después de otro silencio, quiero que sepas algo. Lo que pasó anoche no fue culpa tuya. Tú no hiciste nada malo. Tú no provocaste nada. Tú simplemente fuiste tú mismo. Y eso fue suficiente para que se mostrara la verdadera cara de Ricardo. Sus palabras me aliviaron un peso enorme que había estado cargando en el pecho desde la noche anterior. Pero también quiero que sepas, continuó, que me siento orgullosa de ser tu hija. Me siento orgullosa de venir de donde vengo, de haber crecido en esta casa, de llevar el apellido Zambrano. Se acercó a mí y me abrazó fuerte, igual que cuando era niña y tenía pesadillas. Me siento orgullosa de tener un papá que sabe lo que es trabajar con las manos, que sabe lo que es ganarse el pan con sudor honrado, que sabe lo que es sacrificarse por amor sin esperar nada a cambio. Los días siguientes fueron difíciles para los dos. Mariana tuvo que enfrentar preguntas en su trabajo, comentarios de gente que había estado en la boda, opiniones de personas que creían saber lo que había pasado sin conocer toda la historia. Algunos la apoyaron. Doña Carmen llegó todos los días durante una semana con comida y consejos. Don Sebastián me ayudó a arreglar unas cosas de la casa para que Mariana estuviera más cómoda. Los vecinos de la colonia, que siempre han querido mucho a mi hija, la recibieron con los brazos abiertos. Pero otros la criticaron. Decían que había sido una tonta por dejar ir a un hombre con dinero. Decían que se había dejado llevar por el coraje y que se iba a arrepentir cuando se le pasara el enojo. Decían que una mujer de su edad ya no iba a conseguir otro marido tan fácilmente. ¿Te duelen los comentarios? Le pregunté una tarde cuando la vi especialmente callada. Al principio sí, me respondió, pero después me di cuenta de que la gente que dice esas cosas piensa igual que Ricardo. Creen que el dinero es más importante que la dignidad, que la comodidad es más importante que el respeto. Una semana después de la boda, Ricardo vino a buscar a Mariana. Llegó en su camioneta lujosa,
Tocó la puerta de mi casa y pidió hablar con ella. Traía flores, una cara de arrepentimiento que parecía ensayada, y un discurso preparado sobre cómo había reflexionado y se había dado cuenta de sus errores. Mariana, le dijo cuando ella salió al patio a escucharlo. He estado pensando mucho en lo que pasó. Tienes razón, me porté muy mal. No tengo justificación para lo que dije de tu papá. Mariana lo escuchó con los brazos cruzados, sin mostrar ninguna emoción. Quiero pedirle perdón a don Aurelio, continuó Ricardo, mirándome a través de la ventana donde yo estaba observando la escena. Quiero pedirle perdón y quiero que sepan que estoy dispuesto a cambiar. ¿Cambiar qué exactamente?, le preguntó Mariana. Mi actitud, respondió Ricardo. Mi forma de ver las cosas. Puedo aprender a respetar a tu familia. Puedo aprender a... No, lo interrumpió mi hija. No puedes aprender a respetar a mi familia porque el respeto no se aprende, Ricardo. El respeto se siente o no se siente, y tú no lo sientes. Ricardo intentó insistir, pero Mariana fue firme. Lo que dijiste esa noche no salió de la borrachera ni de los nervios, le explicó. Salió de lo que realmente piensas de nosotros, y por más que te disculpes, por más que prometas cambiar, yo ya sé lo que piensas, y no puedo vivir con eso. Ricardo se fue ese día con la misma cara de confusión que había tenido la noche de la boda, como si no entendiera por qué las cosas no se podían arreglar con dinero o con promesas. Los trámites del divorcio tomaron 2 meses. Durante ese tiempo, Mariana y yo retomamos muchas de las rutinas que habíamos tenido cuando ella era más joven. Desayunar juntos antes de que se fuera a trabajar, cocinar juntos los fines de semana, platicar en las noches mientras tomábamos té y escuchábamos las noticias en el radio. ¿Sabes qué?, me dijo una noche mientras estábamos sentados en el patio viendo las estrellas. Creo que nunca había sido tan feliz como estos últimos meses. ¿En serio?, le pregunté sorprendido. ¿En serio?, me respondió. Cuando vivía con Ricardo siempre sentía que tenía que actuar, que tenía que ser alguien que no era realmente. Aquí puedo ser yo misma, puedo hablar como hablo, puedo reírme como me río, puedo estar cómoda. Hace 2 semanas, Mariana conoció a un muchacho en su trabajo. Se llama Alejandro, es ingeniero, y cuando ella le contó la historia de lo que había pasado en su boda, él le dijo que quería conocerme, no para evaluarme, no para ver si yo daba la talla, sino porque quería conocer al hombre que había criado a la mujer de la que se estaba enamorando. Alejandro vino el domingo pasado a comer a la casa. Traía ropa sencilla, llegó en un carro modesto, se sentó en mis muebles viejos sin hacer caras raras, comió mis frijoles refritos como si fueran el platillo más delicioso del mundo, me preguntó por mi trabajo, por mis experiencias, por las anécdotas que tengo después de tantos años de vida. Don Aurelio, me dijo cuando terminamos de comer, quiero que sepa que admiro mucho lo que hizo usted esa noche en la boda. No cualquier hombre habría tenido el valor de defender su dignidad como usted lo hizo. Sus palabras me llegaron al corazón, pero más que sus palabras me llegó la forma en que miraba a Mariana, con respeto, con cariño, con admiración genuina. También quiero que sepa, continuó Alejandro, que si Dios quiere y las cosas entre Mariana y yo funcionan, usted siempre va a ser bienvenido en nuestra casa, en nuestra mesa, en nuestra familia, porque entiendo que no se puede amar a alguien sin respetar de dónde viene. Anoche, antes de dormirme, estuve pensando en todo lo que ha pasado en estos 3 meses, en cómo una noche que comenzó como la más feliz de mi vida se convirtió en la más dolorosa, pero también en la más reveladora. Pensé en Ricardo, en cómo el dinero y la prepotencia lo cegaron hasta el punto de no poder ver el valor de las personas. Pensé en sus papás, en cómo su educación refinada no les enseñó lo más básico, tratar a todos con respeto, pero también pensé en Mariana, en cómo tuvo el valor de defender lo correcto, aunque le costara su matrimonio. Pensé en doña Carmen y don Sebastián, en cómo los amigos verdaderos están ahí cuando más los necesitas. Pensé en Alejandro, en cómo todavía existen hombres que entienden que amar a una mujer es respetar toda su historia. Y pensé en mí, en cómo esa noche descubrí que a los 70 años todavía tenía fuerzas para defender mi dignidad, que todavía tenía palabras para expresar mis sentimientos, que todavía tenía el respeto de mi hija y de la gente que me conoce verdaderamente.
Ahora, cuando camino por las calles de la colonia Oblatos, la gente me saluda con más cariño que antes. Algunos vecinos que estuvieron en la boda me han contado que les dieron ganas de aplaudir cuando hablé esa noche. Don Sebastián dice que les ha contado la historia a sus nietos para que sepan lo que significa tener dignidad. Compadre, me dijo hace unos días, usted nos enseñó a todos nosotros que no importa qué tan viejo esté uno, siempre se puede defender lo que es correcto. Esta mañana, mientras desayunaba con Mariana antes de que se fuera al trabajo, me preguntó si me arrepentía de algo de lo que había pasado esa noche. No, mi niña, le respondí sin dudar. Me duele que tuvieras que pasar por esa humillación. Me duele que tu día especial se convirtiera en algo tan feo, pero no me arrepiento de haber defendido mi dignidad, y sobre todo, no me arrepiento de haberte enseñado a defender la tuya. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto, papá?, me dijo con una sonrisa. ¿Qué? Que ahora sé que cuando tenga hijos, van a tener un abuelo que los va a enseñar lo que realmente importa en la vida. No cuánto dinero tienes, sino qué tipo de persona eres. No qué tan elegante te vistes, sino qué tan noble es tu corazón. Sus palabras me llenaron de una alegría tan profunda que sentí como si mi esperanza estuviera ahí, sonriéndome desde el cielo, orgullosa del hombre que soy y de la hija que criamos juntos. 70 años he vivido, y puedo decir con certeza que la dignidad no tiene precio, que el respeto no se mendiga, se gana, que una familia unida por amor verdadero es más fuerte que cualquier riqueza material, y que a veces, las noches más oscuras son las que nos permiten ver las estrellas más brillantes.